Miembros del Escuadrón del Cómic, sean bienvenidos a una nueva edición de las video reseñas. Como todos saben, este domingo va a ser el estreno de Crisis en Tierras Infinitas, la adaptación del magno evento de DC Comics que cambió el universo de los superhéroes para siempre. Como dije, la serie nos va a mostrar una adaptación de dicha saga y para que estés preparado para lo que va a ser este estreno, te vamos a contar 10 datos interesantes de Crisis en Tierras Infinitas. Antes de continuar, quiero invitarlos a todos, para aquellos que quieran adquirir un buen cómics, a que visiten mi tienda virtual. Así es, visiten www.detodounpocoencomics.cl para que puedan encontrar sus cómics favoritos de Marvel o de DC Comics. Alguna historia que quieras leer, alguna colección que no está completa, ya la puedes encontrar completa dentro de mi web. Así que vayan a darse una vuelta, tenemos envíos a todo Chile. También otra aclaración que quiero hacer antes de partir con los 10 datos que debes conocer de Crisis en Tierras Infinitas es que estos son 10 datos de los cómics, o sea, 10 datos de la historia original de Crisis en Tierras Infinitas. Primero, para no spoilearte sobre las Crisis en Tierras Infinitas que se vienen este domingo, y también para que conozcas un poco más y te motives a leer esta historia si es que no la has leído, de Crisis en Tierras Infinitas. Una historia que, si eres un verdadero fanático de los cómics, tienes que leer sí o sí. Ahora sí, partimos con los 10 datos que debes conocer de Crisis en Tierras Infinitas. 1. La historia originalmente se publicó su primer número, de un total de 12, en abril de 1985, siendo en marzo de 1986 la publicación de su último número. Mark Wolfman y George Pérez fueron los encargados de realizar la historia. Wolfman escribió casi la totalidad de la historia, mientras que Pérez la dibujó completa y también aportó al guión desde el número 6 de la serie. 2. Fue el primer gran crossover del género de superhéroes de DC Comics, al incluir a prácticamente todos los personajes de la editorial que tenía hasta ese entonces. Fue también tan importante ya que reorganizó todas las historias que la DC había escrito e incluso cambió las vidas de muchos personajes, que aún tienen consecuencias en la continuidad del universo DC. 3. La idea de llamar al evento Crisis en Tierras Infinitas fue de George Pérez. Esto era para homenajear las anteriores crisis que hubo en DC Comics y que todas, de alguna u otra manera, estaban vinculadas con el multiverso y cruce de personajes de distintas realidades. 4. Una entidad de proporciones cósmicas estaba devorando distintos universos. El protector del multiverso, el Monitor, con la ayuda de Harbinger, recluta a héroes de distintas realidades para combatir esta amenaza, que era el Anti-Monitor. La batalla final fue de tales proporciones que se llevó a cabo en el comienzo de la realidad misma, donde se decidió el destino del multiverso. 5. Mundos vivirán, mundos morirán, pero el universo DC Comics no volverá a ser el mismo. Esta era la frase con la cual se promocionaba y se lanzaba el primer número de Crisis en Tierras Infinitas. 6. La idea era ordenar el universo DC. En ese entonces existía el concepto del multiverso que era extremadamente explotado, tanto que hasta los mismos escritores estaban confundidos con la continuidad de los personajes, justificando acciones de que era de una realidad alterna para no afectar la continuidad, pero al tratar de seguir una continuidad no sabían de qué historia previa basarse. 7. Crisis en Tierras Infinitas fue un proyecto que se trabajó por mucho tiempo. En 1981 sonó por primera vez esta idea. Peter Sanderson, un historiador de historietas, fue contratado por DC Comics para que leyera todos los títulos publicados por la editorial hasta esa fecha para entender qué personajes y qué es, y tratar de ordenar los antecedentes previos al evento. 8. Para que la historia impactara desde los primeros números, se decidió matar a personajes importantes de la editorial, pero que por algún motivo en ese momento estaban en baja. Uno de ellos fue Flash Barry Allen, quien se sacrificó para destruir la máquina del Anti-Monitor. El otro fue Supergirl, que a pesar de que hace poco había tenido una película, se decidió matarla, para dejar a Superman como el último hijo de Krypton, concepto con el cual fue creado y querían regresar a él. 9. Cuando finalizó el evento, el concepto de multiverso se dejó de usar en DC Comics. Las historias de orígenes fueron nuevamente contadas, siendo las más importantes Man of Steel de John Byrne, Batman Año 1 de Frank Miller y Wonder Woman de George Pérez, formándose así la famosa Trinidad, el pilar de DC Comics. Esto duró un poco más de 20 años hasta que regresó el concepto de multiverso con Crisis Infinita. 10.
Tras Crisis en Tierras Infinitas, el multiverso desapareció por 20 años. Como lo dijimos en el punto anterior, este nuevo universo tomaba los elementos de todos los universos anteriores para ponerlos en uno solo. Por ejemplo, los Flash de Jay Garrick y Green Lantern de Alan Scott no eran de Tierra 2, ahora eran héroes del pasado que antecedieron a Flash de Barry Allen y al Green Lantern de Hal Jordan. Superman, Batman y Wonder Woman, junto a la camada de los héroes de la Liga de la Justicia, estaban en plena juventud, con todo el tiempo a favor para realizar historias nuevas y que no chocaran con otras historias. Bueno amigos, y esos fueron 10 datos importantes de Crisis en Tierras Infinitas. Estamos hablando de la Crisis en Tierras Infinitas en los cómics para, insisto, si no has leído la historia, te motives a leerla y puedas entender un poco más el crossover que se está llevando a cabo dentro del Arrowverso o el universo que creó la cadena CW de la mano de Greg Berlanti, que, insisto, él ha sido el gran arquitecto de todo esto y no se le ha dado tanto el mérito como a Kevin Feige. Sí se le dio mucho mérito en Marvel Studios al crear el UCM. Así que, amigos, motívense. Si no han leído Crisis en Tierras Infinitas, léanla porque en realidad es una muy buena historia que tienen que conocer si eres fanático de los cómics. Ahora sí, los invito a que dejes aquí abajo en la caja de los comentarios todo lo que quieras decir acerca de Crisis en Tierras Infinitas y estos 10 datos interesantes. Si crees que faltó alguno, ponlo aquí abajo. ¿No te gustó ninguno? Ponlo aquí abajo también. ¿Quieres aportar con más? Ponlo aquí abajo también. ¿Qué esperas de Crisis en Tierras Infinitas en el Arrowverso? Colócalo todo aquí abajo en la caja de los comentarios. Los nuevos también suscríbanse a mi canal de Todo Un Poco en Cómics para ver más videos así. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Sin nada más que decir, me despido. Soy Jopek y nos encontramos en otra edición de las video reseñas.